Muy buenas tardes, última semana del mes de agosto, 30 de agosto para ser más exacto. Mañana tenemos la última sesión del día, el 31 de agosto, y en este momento nos encontramos como todos los inicios de semana compartiendo nuestro plan de trading. Les habla Facundo Molina, para los que no me conocen, soy director de MolFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Bienvenido Hernán, Mariela que me saluda también. Y en este espacio donde semana a semana hemos tenido el hábito de compartir con ustedes la opinión sobre la apertura del mercado, las citas más relevantes del calendario económico, como también analizar en tiempo real algunos de los principales instrumentos, forex, commodities, índices, metales, para tratar de apreciar posibles escenarios a desarrollarse en la semana. Comenzamos una semana más que movida. Muchas gracias a los que se van sumando en estos minutos. Me confirman que se oye en forma correcta. Y vamos a meternos de lleno, como decíamos, en este nuevo inicio de semana que, como ya es costumbre, pareciera que no quieren detenerse los índices americanos. Vuelven a formar máximos históricos el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones nos muestra una pequeña corrección, por lo cual podríamos hablar de un cierre mixto en la apertura semanal. Sin embargo, la formación de nuevos máximos históricos, tanto en el Nasdaq como en el Standard & Poor's, nos marcan claramente fortaleza en el mercado de acciones y sobre todo en las tecnológicas. ¿Qué podemos hablar en el comienzo de esta semana? Bueno, ciertamente la cita más importante sucedió el viernes pasado. Las palabras de Jerome Powell en la cumbre de líderes financieros mundiales en Jackson Hole fueron bien recibidas por los mercados. Hubo fuertes movimientos alcistas en Wall Street, hubo movimientos alcistas también en oro y una debilidad del dólar, quizás un poco en contra de lo especulado, de lo esperado, pero claramente ese anticipo del tapering, de ese retiro de estímulos que hizo mención el presidente de la Reserva Federal, va a estar un poco condicionado a los datos de empleo que se van a conocer en esta semana, en este viernes, que sin lugar a duda será la jornada a tener en cuenta. ¿Qué podemos ver en el día de hoy? Bueno, hablábamos recién que el índice tecnológico americano finalmente concluyó por encima de los 15.200 puntos, había cerrado el viernes en máximos y como suele suceder en los cierres semanales, la apertura nos marca continuación y eso lo pudimos ver también en el día de hoy, gracias a compañías tecnológicas como por ejemplo las revalorizaciones de Amazon y también de Apple, que dieron impulso al índice tecnológico americano. Del lado negativo pudimos observar una corrección del Dow Jones. Probablemente gran parte de la corrección fue las entidades financieras con la caída de la rentabilidad del bono americano. Eso en gran parte fue la explicación de la corrección del Dow Jones. ¿Qué más pudimos apreciar? Bueno, vemos como lo ven en la imagen en superior, el dólar sigue debilitándose, comenzó con una corrección el día viernes y se mantuvo el día de hoy. Entendemos que es transitoria, lo vamos a ver ahora directamente en gráficos. ¿Por qué? Porque claramente hubo un crecimiento récord de Producto Bruto Interno en los Estados Unidos, quizás un poco de bajo por las expectativas, pero lo cierto es que el crecimiento de los Estados Unidos se mantiene en un ritmo constante y la inflación está dentro, lógicamente, de los parámetros más o menos estimados, por lo cual la locomotora americana mantiene el ritmo alcista y eso se visualiza no solamente en los mercados, sino también, lógicamente, en el precio de las acciones y en la moneda americana. Algo para no dejar de lado, claramente en el plano geopolítico, Afganistán sigue siendo protagonista. Hablamos de incidentes, hablamos de que Estados Unidos está apurando su retirada. Esto es un foco a tener en cuenta. Gran parte del movimiento de los mercados suele ser producido cuando hay este tipo de hechos, así que atentos al movimiento del oro, también atentos al dólar y también al yen japonés. Vamos entonces de lleno con esta mención, con esta introducción a esta nueva semana, con cierre de agosto y, como decíamos también, apertura
de este nuevo mes de septiembre. ¿Qué nos depara el calendario económico antes de meternos directamente en el movimiento de los principales mercados? Pues bueno, hoy una semana relativamente tranquila, tuvimos un festivo en Reino Unido, se conoció desde los Estados Unidos el índice de ventas de viviendas usadas con una leve caída a menos 1.8, donde se esperaba un incremento a 0.5. ¿Por qué una leve caída? Porque fue de 2 décimas, ya que el dato previo había sido de menos 2%. Sin datos de relevancia, esperando dentro de un rato al PMI de manufacturas desde China, un dato que probablemente impacte en los mercados asiáticos, en el yen japonés y también las monedas oceánicas, que anticipa a lo que se conozca la jornada de mañana 31, último día del mes de agosto, donde no tendremos datos de alto impacto desde Europa ni de Reino Unido, más allá que, como pueden ver, se conocerá el índice de precios al consumidor en Francia, también en Alemania y también en la eurozona. Son datos que no tienen fuerte impacto en los mercados, por eso aparecen en color amarillo. Ya por la mañana americana conoceremos de los Estados Unidos el PMI de Chicago y el índice de confianza del consumidor, 10:45 y 11 horas AM, horario de Nueva York, como datos relevantes de la jornada del último día del mes de agosto. Y ya entrando en horarios GMT y a apertura del día 1 de septiembre, vamos a destacar el PB10 de Australia a las 10:30 p.m., así que atentos a aquellos que estudian y operan el AUSI en el mercado Forex. Ahora sí, comienza el mes de septiembre y como todo inicio de mes se vienen datos de relevancia y atentos, ¿por qué? Porque la jornada del día 1 aparece con la reunión de la OPEP, ¿sí?, de la Organización de Países Productores de Petróleo, por lo cual tendremos el primer día de la reunión, lo cual atento a la sensibilidad del precio del crudo, tanto en el Brent como el West Texas Index, y a las 9:15, para ser más específico, conoceremos el cambio del empleo no agrícola desde el sector privado, de la consultora ADP, Automatic Data Processing, que mantiene un ritmo de crecimiento, por lo cual es un dato que va a ser seguido de cerca por el mercado, sobre todo a la espera de lo que se conozca el día viernes, sin lugar a duda, la cita oficial, donde se conocerán los datos oficiales, como vamos a ver en un rato. Pero lo importante es que se espera el doble de creación del dato anterior, por lo cual la expectativa está alta. Es un dato que en principio empieza a descontar el mercado. Puede ser un impacto más que positivo si lo supera, pero también puede ser un dato negativo si aparece una distorsión sobre la esperanza de esta suba de aproximadamente el doble. También conoceremos el ISM de manufacturas, esta encuesta realizada hacia los gerentes de compra más importantes del sector manufacturero y también del sector manufacturero en los Estados Unidos. A las 11 a.m. serán los dos datos de relevancia del día miércoles, siguiendo luego, lógicamente, los inventarios de petróleo a las 11:30, un dato adicional durante las reunión de la OPEP, como hablábamos. Vamos al día 2 de septiembre, donde sin datos de fuerte impacto, vamos a seguir de cerca la sesión americana a las 9:30, las peticiones de subsidio por desempleo, este dato semanal que comunica el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, viene mostrando la evolución del empleo de cerca en los Estados Unidos semana a semana, y como pueden apreciar, se espera una nueva mejoría de 353.000 a 342.000. Si ustedes amplían y quieren ver el gráfico de cómo viene evolucionando, fíjense el impacto del COVID, la gran cantidad, aproximadamente unos 6,5 millones de solicitudes presentadas en una sola semana, y a partir de ahí vemos cómo se fue aplanando y alisando la curva a niveles casi similares a previo que impacte el COVID en la economía. Volvemos a esperar una caída en las peticiones de subsidio de desempleo de los americanos. Esto sigue fortaleciendo la decisión que espera el mercado y lógicamente tiene que tomar Estados Unidos respecto al retiro de los estímulos. Así que bien, con los datos del día miércoles y los datos del día jueves,
Llega el día viernes, estaremos dando una sesión especial el día jueves, están todos más que invitados. ¿Por qué? Porque el día viernes conoceremos en simultáneo la publicación de las ganancias promedio horarias, también la tasa de desempleo y, lógicamente, el cambio del empleo no agrícola, que desde el lado oficial del Departamento de Trabajo se espera una caída de tasa de desempleo en 2 décimas y también se espera una creación del empleo, ¿sí? En este caso cercanos a 750.000. Fíjense la diferencia del sector privado y sector público. ¿Por qué? Porque el ADP del mes pasado había sido cercano a 300.000 y el dato oficial había sido cercano a 943.000, un dato más que excelente. Estamos hablando de la creación de aproximadamente casi 1 millón de puestos, aunque lógicamente después de la destrucción de cerca de 20 millones después del COVID, se han recuperado aproximadamente unos 15 millones, todavía están pendientes unos 5 millones a recuperarse para lograr niveles previos al COVID. Por último, y cerrando la jornada semanal, conocemos también el PMI, pero en este caso del sector de servicios, que se esperan también un dato bueno, por debajo del anterior, pero siempre que esté por encima de 50 son datos positivos y en principio bien entendidos por el mercado. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios respecto al calendario económico? Si nos vamos a meter de lleno en el mercado y vamos a analizar algunos de los principales pares del mercado Forex y algunos instrumentos. Acá me pregunta Giovanna, ¿cómo está Giovanna? ¿Cómo reconoce o cómo se visualiza el Standard & Poor's 500 en el MT? Bueno, vamos a meternos directamente en el MT y el Standard & Poor's 500 aparece como US, ¿sí? US 500. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y podríamos empezar en el día de hoy analizando, ¿por qué no?, los índices americanos y tomar, en este caso, el US 500 como uno de los instrumentos a meternos directamente el día de hoy. Por favor, Giovanna, confirmame si estás bien, si podés ver mi pantalla en este momento. También les agradezco al resto de los presentes, sobre todo a los últimos que se fueron sumando, cerca de 35 personas tenemos que han ingresado en los últimos minutos. Les pido por favor me confirmen si el audio es correcto, también si están visualizando la pantalla y lógicamente cualquier duda, cualquier inquietud, tienen la opción de preguntas. Mientras voy recibiendo ok, está bien, se escucha perfecto, muchas gracias Javier, Mirela Mañana, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a meternos directamente en el comportamiento de los índices bursátiles. Bueno, claramente el Nasdaq nos vuelve a marcar máximos históricos. Tenemos en este caso, en el Standard & Poor's 500, precios por encima de los 4.530 puntos. Claramente la directriz alcista se mantiene. Estamos observando una cuña alcista en gráficos diarios que nos marcan claramente la fortaleza. Si uno tuviese que meterse en gráficos un poco menores, claramente estamos observando, ¿sí?, en el MACD una divergencia vigente, lo cual, lejos de mostrar un cambio de tendencia, nos está mostrando la desaceleración última de la fortaleza y la posibilidad del inicio de un agotamiento según el MACD. Por el otro lado, el RSI en gráficos diarios nos muestra todavía sobrecompra cercano a los niveles de 70, por lo cual no tenemos señales de debilidad en gráficos diarios y tampoco la tenemos en gráficos mensuales, que en este caso todavía las señales de divergencia no se han producido en el MACD. Como pueden apreciar, en los últimos 10 años la tendencia ha sido fuertemente alcista y claramente los mínimos ascendentes han tomado mayor velocidad en los últimos 13 o 14 meses. ¿Qué significa todo esto? Que la tendencia claramente es alcista en el Standard & Poor's 500 y el quiebre de máximos durante la jornada del día de hoy y la formación de nuevos máximos históricos nos marca que la velocidad es alcista. ¿Esto es una recomendación de compra? No. Esto es cautela, ¿sí?, en la toma de decisiones contra tendencia. ¿Por qué? Porque no tenemos ni en gráficos semanales, ni en mensuales, ni en diarios, ninguna señal que nos marque vendamos. Nos tenemos que meter recién en 4 horas donde empezamos a apreciar una desaceleración. Pero fíjense cómo las líneas de velocidades nos marcan claramente que los mínimos son ascendentes y cada vez con mayor velocidad, que indica que el precio sube en menor cantidad de tiempo. ¿Cuál es nuestro horizonte? Y claramente la tendencia es alcista, como nos marcamos recién, y
En el caso de que se quiebre estos máximos históricos por encima de 4.530, 4.540, lógicamente podemos ir a los 4.600 puntos como siguiente zona de parada, donde estaría el límite superior de esta directriz de máximos ascendentes. ¿Cuáles son los soportes ante una corrección que ante tanta fuerza de sobrecompra es más que esperada? Bueno, la primera zona está en 4.530, un poquito más abajo la encontramos en 4.515 y 4.500 son los niveles de soporte. Solo por debajo de los 4.500 podríamos ver una zona de corrección mayor. Por lo pronto vemos lateralización y claramente movimiento con fuerza vigente en sentido alcista. Esto es para vos, Giovanna, que me preguntabas del Standard & Poor's 500 y algunos de los otros que de a poquito me van acercando comentarios. Acá aparecen algunas dudas, algunas inquietudes. Diego me pregunta si los indicadores de subsidio por desempleo y el mejoramiento del empleo, la Fed podría recortar de manera anticipada la compra de activos, ¿qué impacto tendría en el mercado en el corto plazo? Bueno, Diego, este es un análisis un poco más amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente el retiro de estímulos va a generar un impacto en el mercado y posiblemente ese retiro de estímulos, el impacto que sea negativo en los mercados, sobre todo en Wall Street y en los principales índices. Se espera una corrección y también la alta sobrecompra desde el punto de vista técnico nos podría mostrar una corrección en los mercados financieros. El tema es que esto es inminente, no habría duda, el tema es cuándo. Si ya se empieza a descontar a partir del dato de empleo del día viernes o si requerimos un poco más de tiempo. Y también otra de las dudas es la velocidad de la corrección. Pero lo cierto es que la fuerte tendencia actual y los importantes niveles de sobrecompra, en este caso estamos viendo el US 500, el Standard & Poor's 500, este contrato por diferencias que refleja el precio del índice, pero también está pasando algo similar con el Nasdaq. Y como pudimos ver, y es parte de la teoría de Dow, hoy se disoció el índice Dow Jones. Entonces, si empieza a haber sesión del resto de los índices, podríamos ver un movimiento correctivo mayor para las siguientes jornadas. Por lo pronto, la tendencia es alcista. No encontramos en gráficos diarios señales que nos marquen un cambio direccional. Esto podría sucederse en caso que el martes y el miércoles se mantenga la lateralización y haya lo que hablamos generalmente, ¿no? Intentos fallidos de continuar con el movimiento tendencial alcista. Realmente empezamos con las monedas. Bueno, hoy empezamos con los índices. Hablamos un poco del Standard & Poor's 500 y como la semana pasada hablamos un poco de la plata, nos vamos a meter un poco con el oro. ¿Por qué? Porque el oro claramente volvió a rechazar esta fuerte zona que tenemos en 1670, 1680. Fíjense ustedes cómo tenemos varios movimientos fallidos, 3 intentos fallidos de quiebre en 1670 y nuevo impulso alcista. Para aquellos que estaban queriendo encontrar señales alcistas en el oro, lo que estamos apreciando es un fuerte movimiento alcista, máximos históricos en 2080 aproximadamente, en agosto del año pasado, y a partir de allí estamos viendo una suerte de lateralización en lo que podría tratarse de una bandera. Una bandera, ¿sí?, que es un patrón de cambio de tendencia y en caso del quiebre en 1828, 1830, nos podría indicar la aceleración y la continuación de un movimiento direccional alcista. Actualmente claramente está en zona de resistencia entre 1820 y 1828, es un muy fuerte nivel de resistencia y posiblemente podríamos ver un movimiento correctivo desde la zona actual. Ahora bien, el quiebre en 1828, como hacíamos mención, claramente nos va a marcar el inicio de un movimiento mayor y podríamos ver al oro cerca de los $1.900. Gran parte esto podría producirse lógicamente desde el punto de vista fundamental por lo que está sucediendo actualmente en Afganistán. También puede suceder por los datos económicos a conocerse, nos referimos más concretamente por el dato del empleo. Síntesis, el oro claramente lo vemos en movimiento lateral, el quiebre de 1830 nos ponemos al alza, mientras que no quiebre la muy fuerte zona de soporte en 1680. Bien,
Perfecto, muchas gracias por sus comentarios. Dice Juan Carlos si podría haber una fuerte corrección, si te refieres a los índices, claramente es lo que decíamos recién, porque ciertamente lo estamos viendo. Acá Antonio me dice, ¿qué pasa con el Nasdaq? ¿Algo similar? Sí, algo similar estamos viendo en el Nasdaq. El Nasdaq tiene mayor sobrecompra también, y si lo quieren ver claramente, gráficos mayores, gráficos diarios y gráficos semanales, como lo podemos ver en este momento, fíjense dónde está tocando los máximos históricos en este momento, ¿no? Cerca de los 15.600, y si pueden apreciar este patrón que estamos observando acá en gráficos semanales, se trata de una cuña. Aquellos que siguen el análisis chartista, ¿sí?, y quieren proyectar el tema de la cuña es una suerte de triángulo ascendente, ¿sí?, que se va achicando y a medida que nos acercamos al vértice tiende a lateralizar y caer fuertemente, por lo cual podríamos ver un fuerte movimiento en dirección bajista hasta los 11.900 puntos. Esto se podría y se debería dar quizás sobre fin de esta semana o inicios de la siguiente, pero para esto necesitamos en gráficos diarios cierta lateralización y agotamiento del fuerte movimiento alcista para luego avanzar con un movimiento en dirección bajista. Por lo pronto, como hablábamos recién, Standard & Poor's 500, el Nasdaq está claramente en tendencia alcista. Tenemos tendencia alcista en el ADX, en el MACD, en el RSI, en gráficos semanales, en gráficos diarios. Recién en gráficos de 4 horas estamos viendo cierto movimiento de detención, pero tampoco todavía tenemos señales de cambio de tendencia en gráficos de 4 horas. Desde ya, y cuando estos instrumentos que son altamente volátiles quiebran máximos históricos, es muy difícil proyectar posibles zonas de parada. Podemos hablar de niveles psicológicos como por ejemplo 15.700, 15.800 hasta 16.000 puntos básicos. ¿Puede hacerlo? Sí, claramente lo puede hacer. Por lo pronto, la velocidad del alcista necesitamos primero una suerte de tensión para poder analizar un movimiento en sentido contrario y o no un agotamiento. Sí, espero haber podido responder, Antonio, tu inquietud respecto al Nasdaq, que no es tan distante a lo que está pasando con el Standard & Poor's 500. Aquí Diego me vuelve a consultar, ¿qué pasa con los indicadores de desempleo y empleo? Salen positivos. Se podría crear un suspenso, inicio de miedo que la Fed retire las ayudas anticipadamente y eso generar caída de los precios en índices. Lo cierto, digo, es que yo no soy economista y también tengo que decirte que más allá de analizar posibles escenarios desde el punto de vista fundamental, lo cierto es que el mercado a partir de su comportamiento del precio me está indicando posibles señales. ¿Sí? A ver, nadie imaginaba un crecimiento de los índices bursátiles en un contexto de COVID. Muchos anticiparon quizás una fuerte suba del oro en este contexto, sin embargo el oro hace 8 o 9 meses que viene lateralizando con movimientos claros y de vuelta. Entonces, me parece que esto va más allá de un solo dato. ¿Sí? La pregunta que se está haciendo un poco el mercado es cuál va a ser el impacto en los índices americanos cuando en realidad los estímulos empiecen a ceder. Nosotros estamos viendo un argumento de caída, puede venir de este lado o puede venir desde otro fundamento, pero es muy difícil tratar de analizar el comportamiento de la economía americana solamente con el dato del empleo, ¿sí? Y sobre todo el movimiento de los índices. Lo cierto es que las expectativas son muy altas y quizás el cambio en las expectativas versus los datos reales nos pueda traer una desilusión del mercado y una fuerte corrección quizás en el cierre de semana. Pero esto es solamente un estado hipotético. Hablamos de los índices, hablamos del oro. Quiero, aunque sea, abarcar alguna de las principales pares de monedas, algunos de los instrumentos de Forex, del mercado Forex. Me voy a meter directamente en el eurodólar ya en el cierre del día de hoy y siempre invitándolos a ustedes a acercarme cualquier comentario o pregunta. Esto lo veíamos la semana pasada y fíjense que está claramente vigente. Estamos hablando del eurodólar en gráficos semanales, donde tenemos un triple intento fallido de continuación y en este momento el eurodólar está recuperando posiciones a partir de una debilidad transitoria lógicamente del dólar, como de efecto una recuperación del euro, pero en realidad
el que está siendo protagonista en este momento es más el dólar que el euro. Lo cierto es que ha recuperado gran cantidad de pips la semana pasada, pero en este inicio de semana vuelve a golpearse con la zona de 1.18. Si nos vamos a gráficos diarios, se observa claramente este movimiento de ida y vuelta, lo que podría tratarse de una suerte de pullback. Fíjense que si uno traza los máximos descendentes, claramente nos marca el inicio de un nuevo movimiento a la baja posible. Para esto necesitamos el quiebre de 1.1680. Si el euro dólar quiebra 1.1680, podríamos ver el inicio de un movimiento bajista con un objetivo cercano a 1.11. Antes, lógicamente, tenemos fuertes zonas de parada en 1.1550 y un poco más abajo en la zona de 1.1430 al 1420. Pero claramente este movimiento de cambio de tendencia se encuentra en formación, nos está regalando una suerte de pullback, un dato ¿sí? De empleo que favorezca al dólar, sin lugar a duda va a impulsar el euro dólar a la baja y posiblemente podríamos ver un movimiento fuerte. Vuelvo a repetir, nuestra zona clave es la zona de 1660, 1680. Estamos a unos 130 pips ahora, sí, a unos 130 pips. Pero lo cierto es que está muy cerca la zona la cual deberíamos modificar nuestro escenario. Por encima de 1.1830, 1.1850, vuelve a meterse dentro de este movimiento lateral, abandonaríamos el hombro, cabeza, hombro y quizás deberíamos especular a un movimiento lateral y ante la ausencia de caídas, quizás un movimiento en dirección alcista. ¿Dudas, preguntas y comentarios? Acá me están consultando sobre datos de contacto. Bueno, me pongo directamente en la filmina de cierre, donde compartimos nuestra página web, la cual hemos cambiado, tenemos nueva página web, estamos modificando un montón de información, estamos lanzando nuestro blog, gran cantidad de informes, pueden ir a nuestra página y consultar datos previos, datos anteriores, la tesis de grado que he realizado sobre Fibonacci, pueden descargar el tutorial de introducción al mercado de divisas, bueno, un montón de información que hemos acumulado por más de 15 años, casi 16, y en este momento la podemos compartir en nuestro nuevo sitio. Aquellos que quieren volver a ver este webinario o encontrar cantidad de información, pueden hacerlo a través de YouTube. En breve estará la página de la Academia de MoreFX directamente en línea, donde también van a poder ver una gran cantidad de información de webinarios previos. Nos pueden seguir también por redes, en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. También los voy saludando desde este lado. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Hernán, Paola, Juan Carlos y un montón de personas que me acercan saludos. Siempre quedan dudas, siempre quedan preguntas. Por eso es que dejo los contactos para que, sin lugar a duda, en el caso de ustedes, por favor, escríbanos. Les dejo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy buena semana de trading. Seguramente tendremos fuertes movimientos. Hasta la próxima.